Freddy, muy buenos días, estimada Karina, qué gusto poder estar en este espacio. Bueno, felicitarle por esta casa tan bonita. Eh, Soy un apasionado de la radio, del mundo de la radio. Crecí, ¿no? Crecí en la radio y siempre el poder ver estos espacios construidos, enfocados en el objetivo de transmitir, de comunicar, ¿no? Desde los inicios de la radio, ¿no? Con Marconi, con Tesla. Creo que el objetivo no dimensionaban lo que iban a producir, ¿no? Alguna vez se decía la radio va a desaparecer, ¿no? La radio va a desaparecer, pero no es así. Creo que la radio y estas infraestructuras y la cercanía que tiene la radio con la gente es bonito. Así que, bueno, desde ese ámbito que nos apasiona en casa, como es la radio, y usted mencionaba a mi señor padre, siempre nos va a emocionar ver estos espacios. Sí, pues está pendiente esa visita. Sí, 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 sí. sí. Siempre son bonitos No, estos lugares. Bueno, estimado gracias, Freddy, gracias, Eduardo. siempre en la política va a ser importante hablar. La diversidad de criterios fortalecen la democracia. Cuando nosotros hablamos de ideas o de pensamientos o de proyectos políticos, sea cual sea la ideología, van a ser fundamentales para fortalecer la democracia. Ya tenemos un límite que es la democracia y mientras las ideas que se pueda, porque al final lo que discutimos son por administrar lo público, por tomar decisiones enfocadas en el bien común. Y todas las ideas que estén dentro del ámbito democrático van a ser importantes y fortalecen esa democracia. ¿Cómo lo hacemos de mejor manera? Y todas las ideas son buenas, son correctas. El tema de la política y de la diversidad de criterios es que todos tenemos la razón, mientras estemos en el marco de cómo hacerlo, ¿no? Cómo podemos administrar lo público. Siempre va a ser importante la presencia de nuevas ideas dentro de la administración pública, desde luego, pero siempre en favor de no romper la institucionalidad y darle continuidad a lo que hay que reconocer, ¿no? Dentro de la administración, yo considero que no son suficientes muchas de las veces los años o los periodos, porque hay objetivos de Estado, objetivos de provincia, objetivos de cantón, de parroquia, que muchas de las veces van superando los tiempos que están relacionados al tema electoral. Entonces, siempre va a ser enriquecedor el poder hablar sobre algo tan maravilloso como es la política, que lo hemos lastimado, que lo hemos ensuciado, pero al final siempre vamos a tener que tomar decisiones. Claro, pero a veces el común de los ciudadanos esperamos algo nuevo en cada periodo, en cada proceso electoral. Esperamos alguna novedad. Ni siquiera los candidatos son nuevos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se agita la política? ¿Por qué no se renueva? Bueno, no importa quizá en las personas, porque está bien, hacen una profesión también de la actividad política. A veces yo la veo saludable, porque ganan experiencia, pero decía, no se agita en los procedimientos, en el accionar. ¿Por qué no se agita? En la experiencia, yo decía, conversaba con amigos por una entrevista que le hice al expresidente Gutiérrez el otro día, y que a mucha gente le gustó la entrevista, valoró la entrevista. Digo, ¿sabes por qué es eso? Porque el hombre ganó experiencia. Lástima que a lo mejor ya no podrá volver a ser presidente, pero si volviera, si le dieran la oportunidad a una persona de regresar a hacer lo que falló, corregiría los errores, porque ganó experiencia, se vio desde afuera lo que pasó. Ahora eso es triste porque a veces ya no hay esa oportunidad. Bueno, yo considero que, digamos, el ensayo-error no creo que está muy admitido en el tema del aspecto político, porque las decisiones, es cierto que uno tiene que tomar decisiones, tiene que estar un proyecto, pero tiene que tener el asesoramiento y cumplir entendiendo, digamos, lo estricto que hay que hacer al momento de tomar decisiones. Muchas de las veces nosotros buscamos el mejor médico para hacernos atender y buscamos diferentes criterios y ese médico vemos que sea el mejor.
ojalá fuéramos tan estrictos a nivel de políticos, ¿no? Cuando la afectación del político no solamente el error del médico lastimaría a una persona, el error del político lastima a muchos ciudadanos. Ojalá fuéramos así de estrictos al elegir nuestros representantes políticos. Y el representante político tiene que ser una persona con una formación, tiene que preocuparse también por una formación. No es de llegar a un espacio y el poder, ¿qué hago? Tiene que tener esa capacidad, al menos de poder decidir y algo que yo decía, me encontraba con ex compañeros de las aulas universitarias donde estudié yo ciencia política, y en el paso del tiempo decíamos, hay algo que no aprendimos en las aulas, y es priorizar la inversión pública, ¿no? Y priorizar la inversión, porque uno tiene recursos y tiene que priorizar, tiene que planificar, tiene que saber qué es lo esencial dentro de un espacio. Y al final, si nosotros nos damos cuenta, son los elementos, los servicios básicos, la conectividad, son los elementos base para poder generar y en lo alto ya estarán otros elementos. Entonces, sí creo que el político tiene que tener la formación, es indispensable entender al menos los elementos de la administración. Usted ve una persona, un candidato a la asamblea, lee la Constitución, dice, fiscalizar, voy a tener que legislar y fiscalizar, sin entender en su totalidad lo que representa eso. O muchas de las veces las autoridades entienden, digamos, voy a encargarme de la prefectura, bueno, desarrollo productivo, tendré esto, tendré la vialidad rural, pero hay otros elementos y ahí es importante que el político tiene que generar, primero, puntos de encuentro, proyectos, entendiendo que tiene que generar las condiciones, la política tiene que enfocarse en esos aspectos, generar condiciones para que lo público genera condiciones, atiende a lo que no puede atender lo privado, pero lo privado es lo esencial en este sentido para poder potenciarse. Entonces esos elementos hay que entenderlos. Cuando hablamos porque lo que ha pasado, todas las ideas en el marco político son buenas mientras estén en el marco democrático, pero cuando estas pierden su sentido, estas ideas terminan degenerándose y estas ideas terminan lo que está pasando en la política actual, cuidando espacios de poder. Y usted decía, ¿por qué no dan paso ciertos caudillos, no dan paso porque están cuidando espacios de poder, porque la política les resultó rentable? Y considero que uno no puede vivir de la política, no puede tomar el celular y decir si soy concejal, si soy multiplico por los meses que voy a estar. No puede ser mi crecimiento económico enfocado en el tema político como participación, como elección. Y eso... Usted fue gobernador en el régimen del presidente Moreno. ¿Qué tiempo estuvo en la gobernación? 2 años, 2 meses, estimado Freddy. Es importante el tiempo que estuvo, es importante. Sí. Es importante. Ahora, ahí, ¿qué experiencia puede compartirnos de lo más trascendente, de lo más relevante, en lo positivo, en lo negativo? Simplemente una experiencia para ver cómo es el manejo de la política. ¿Se pueden hacer cosas? No se puede hacer. ¿Qué función cumple un gobernador en la vida real? Bueno, Freddy, lo primero, el poder haber atendido a un llamado, ¿no? Una invitación de poder servir a mi provincia. Si yo antes era un apasionado de la provincia de Loja, ahora lo soy más porque tuve la oportunidad de recorrer en toda la extensión de nuestro territorio, en nuestros 16 cantones, y eso es fundamental. Elementos en que... Pero a veces, perdón, Eduardo, hay una puntualización. Verá, a veces también sí quisiera un poco censurar cuando dice, yo estuve en la función y pude revisar los 16 cantones. Yo no he estado en la función pública y los conozco a los 16 desde cantones. luego, Fred, desde luego. O sea, a veces tampoco es necesario estar en la función pública para conocer la provincia. A mí me faltan algunas parroquias, bueno, no más de un par. Las de Saraguro, por ejemplo, no las conozco. No conozco San Guillín, no conozco Nueva Fátima. Por ahí se me debe quedar alguna otra, pero no más. Pero la parte de Selva Alegre para parte de... Por eso le decía, allá. de Saraguro, pues las que están en la parte occidental no las conozco. Entonces se me quedan ya. Pero parroquias, pero los cantones, pues de cabo a rabo.
y Desde toda la luego, vida, ¿no? desde luego. No, En- no de- lo abro en un tono, estimado Freddy, de turístico, lo abro en un tono de poder Exactamente. conocer, Bien, cuando bien está digo la aclaración. conocer, sí, sí, conocer el tema de las problemáticas, las condiciones, las características y sobre todo un elemento que hay que grabárselo, Freddy, las vocaciones que tienen los territorios. Esto es esencial para poder generar. La ciudadanía tiene presencia en cada uno de estos territorios, tiene que solventar sus necesidades, sus requerimientos y también tiene que producir, ¿no? Lo fundamental de nuestra producción, la provincia de Loja es agrícola, es ganadero, lo primero que se tiene que hacer es sustentar sus necesidades y luego saber que de los elementos que produzco, qué puedo darle yo un valor agregado, qué puedo vender a otro lugar, a otro sector. Entonces, yo considero que en esto, en el visitar, nos genera el hecho de conocer las vocaciones que tienen los territorios. Y esto es esencial para generar fuentes de trabajo, Por para... ejemplo, el tema de que Loja es agrícola y ganadera, también algún rato ya hay que bajarnos del Bueno, pedestal, ¿no? O sea, La o provincia de sea, Loja lo es, o estimado sea, Freddy. sí, pero algún rato alguien tiene que venir y darnos indicadores económicos, si no, yo creo que voy a poner un alto ahí, porque yo no sé si la cantidad de jóvenes trabajan en la agricultura y trabajan en la ganadería. ¿Dónde está el mayor empleo? O sea, si dice que somos agrícolas y ganaderos, entonces quiere decir que las mayores fuentes de empleo están en la agricultura y la ganadería, y eso no es No es, cierto. sí, por eso estamos conversando, estimado Freddy, en el hecho de entender la vocación de los territorios, qué es Macará, qué es Pindal, Saraguro, cuáles son las características, a qué tenemos que apostarle a ¿Cómo cada uno de era? los Lo que pasa es que territorios. eso se nos quedó un poco de la historia, entiendo. Y era normal porque antes no había pues la tecnología, no habían las industrias. El rico lojano era el ganadero, ¿no? El ganadero, y el que tenía enormes extensiones de tierra para darle a los obreros a que la cultiven. Nada más, pero bueno, eso también hay que algún rato, bueno, lo vamos a disipar. Lo Sí, vamos bueno, a Fred, disiparlo o lo vamos a aclarar mejor. No, y uno de los temas que se tiene que cerrar en la provincia de Loja son cerrar círculos. ¿Qué me refiero con esto? A ver, entendemos la vocación productiva de un territorio. El poder cerrar, ejemplo, el café. El café cuando asumimos, qué bueno, el poder potenciar, qué bueno, vamos a seguir produciendo. Espera un momento, Eduardo, tenemos que renovar los cafetales. Tenemos en la provincia de Loja sí, cafetales de 30, ya, 40 años. Ah, exacto. bueno, hay que renovar los cafetales. En Colombia se los está cambiando al cafetal a los 10 años. Bueno, sí, pero Eduardo, un momento, el tema de el riego, hay que solventar eso. Bueno, hay que coordinar con las instituciones, en este caso el ministerio Eso se hizo encargado. en su gobernación. No, Bueno, no, no. en el tema del café, gracias a trabajo conjunto, el trabajo conjunto entre los gobiernos locales y los gobiernos, la prefectura, se empoderó de esto también la prefectura, lógicamente, porque le corresponde, se pudo cerrar el círculo del café en el hecho de lograr la denominación de origen, que era fundamental, que era vital en este Ya. sentido. Ahí le doy un ejemplo de lo que vamos cerrando un ciclo. Usted decía, en algunos sectores, bueno, entendamos las características que tenga la provincia de Loja y la vocación productiva de los cantones. A ver, Gonzanamá, sí, muchos decimos Gonzanamá y nos viene el aspecto ganadero. Bueno, cerremos el círculo del ganado. ¿Qué? En el hecho de que mejorar, de darle un seguimiento de nuestro ganadero. Nuestro ganadero, la provincia de Loja tiene alrededor de 200.000 cabezas. ¿Cuál es el pequeño problema, Eduardo, ahí? Que ese análisis, otros le llamarán discurso, seguramente se lo viene oyendo antes de que usted nazca. Lo han dicho los políticos, todo el mundo ha dicho lo ideal que hay que hacer. Nadie ha movido un solo dedo. Bueno, hay que Vaya a generar. Gonzanamá. Recién me enteré que le llamaban el pueblo, el cantón de las Trancas. Vaya a ver exactamente cómo era hace 30 años, 40 años, 50 años. No ha cambiado nada Sí, por eso es lo importante de en el cerrar, tema estimado. de la producción. Entonces, por eso es que yo le preguntaba y que queremos ver para qué función cumple un gobernador en la provincia de Loja. ¿Qué función cumple un gobernador? ¿Qué función cumple la gobernación? O sea, ¿para qué sirve una gobernación? Yo proponía de que debería un presidente tener una oficina de relaciones públicas en cada provincia. Bueno, la Eh, gobernación cumple ese objetivo.
tiene los ministerios y tiene presencia en los territorios. Sí, pero Tiene sí, dos brazos articuladores. Tiene el uno de aspectos de seguridad, que ya, está, y el otro aspecto de coordinación con cada uno de los ministerios y la presencia y el seguimiento que se tiene que dar en los territorios y levantar las porque preocupaciones de los ciudadanos a partir desde los tenientes políticos, desde los jefes políticos, desde el gobernador y llegar esta información al presidente. Creo que ya, esa es la en el dinámica de gobierno cómo del está estructurado ya, en el el gobierno. gobierno del presidente Moreno y en la gobernación, porque quiero pasar a otro asuntito Ujú. rápido, que sea la última pregunta sobre esto. ¿Qué se hizo en Loja? ¿Se acuerda usted algo que haya articulado la gobernación, que haya mediado la gobernación? ¿Alguna cosa? Bueno, se hicieron muchas intervenciones en aspectos de salud. Bueno, yo no vengo, No, 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 estimado no, no, Freddy, es en el que hecho es de... porque, Sí, sí, sí. Eduardo, perdóneme la pregunta, lo que pasa es que queremos saber lo hermoso que es la política. Desde luego. Es que usted es un politólogo. Entonces decimos, miren, si yo soy un teórico, yo soy un académico, fíjense cuando se llega a un cargo, qué se puede hacer, qué se conoce, qué se sabe, qué se aprende ahí, porque una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Solo es por eso, no le pregunto, Sí, no he sí, venido aquí para rendir cuentas del gobierno así del es. No, presidente, bueno, que ahora lo están enjuiciando sus ex compañeros correístas. siempre va a ser importante el conversar, estimado Freddy, y obviamente hay que dar una evaluación de lo que se hace. Mire, cuando hablamos nosotros con una actitud, Freddy, es que si tenemos una actitud pesimista, al final lo que tenemos que incentivar es que todos tenemos que desaparecer. No, estamos viviendo, tenemos que generar condiciones, tenemos que mejorar, tenemos que tener esperanza. Muchos lo tendrán en teoría, otros lo hemos podido aplicar. Es mi caso, lo pude aplicar. Todos los elementos que estoy diciendo van enfocados a entender la vocación de los territorios, ir cerrando y darle la prioridad. Si Macará, la preocupación era que tiene usted 1.500 personas necesitando ser atendidas con enfermedades gastrointestinales, tiene que encontrar el motivo. Usted quiere un Macará productivo. Y lo Quiere dice en serio, pues lo de Macará, solo un segundito. sí, teníamos nosotros enfermedades ¿Y Macará? gastrointestinales y había que hacer una coordinación con... ¿Y se supo por qué era solo en Macará? Bueno, había que proteger las cuencas hídricas, tendría que ver. Ah, ya, Entonces se ya. tenía que ir Ya, protegiendo. no más preguntas, dijo el Sí, magistrado, porque ¿no? tenía la presencia, digamos, entraba hasta las captaciones de agua, Ahí había está. presencia de La animales que ensuciaban. contaminación minera. Entonces, Contaminación la minera, contaminación varios minera. elementos, estimado Freddy, que Ajá, tenía que haber el tema ajá, de coordinación con esto. Vamos a otro cantón. Bueno, tenemos que ir generando condiciones, incentivando ya, a través muy bien. del banco el hecho de que usted puede... A ver, por eso es tan importante el hecho de hablar estos espacios, estimado Freddy. Cuando usted tiene recursos, que los recursos son limitados, pero las necesidades son infinitas, Enormes. usted lo que tiene que hacer es priorizar la inversión pública. Si Claro. estamos hablando de paltas, ¿paltas qué requiere? Bueno, tenía que resolver o tiene que resolver sus aspectos de agua potable. ¿Sí? Igual que en la mayoría de los pueblos, el Entonces, agua, los elementos, agua es lo que quiere todo el mundo. Ahora, Eduardo, un asunto, no nos parece muy interesante. y en Yo creo, aspectos sociales, que es otro. no, Mire, estamos hablando nosotros de que queremos una provincia grande, potente, productiva, pero se encontraba con que mujeres eran violentadas. 6 de cada 10 mujeres son violentadas. Teníamos maltrato infantil. Todos esos elementos en aspectos sociales tienen que generar parroquias que teníamos problemas con temas sociales, tema alcoholismo. Entonces, usted sueña con una provincia próspera, con una provincia mejor, con una provincia que la presumimos, una provincia cultural. ajá, Bueno, hay que generar todas las condiciones, pero también hay que resolver todos ya, los aspectos sociales que son ya, fundamentales, ¿no? lástima, fíjese cómo avanza el tiempo y tengo una infinidad de mensajes, deben ser para usted porque ingresan en esta conversación. Con esa experiencia en la gobernación, Eduardo, y que fue un gobierno, de mi parte lo reconozco, un gobierno que nos permitió trabajar en paz, hubo respeto a la libertad de expresión, no obstante, verá que no se disipó el miedo porque había la amenaza de que vamos a regresar, había la amenaza de que ya regrese y había que andar despacio. Verá que hubo incluso, yo le puedo confesar, de que recibimos de alguna u otra manera amenazas subliminales, donde, o sea, decía, verás, de todas maneras ten cuidado, porque puede regresar el cuco. Entonces, Sí, regresar el pues, cuco y uno decía, sí, pues no hay que ser tonto, ¿no? Hay que andar despacito, ¿no?
no. Decía, bajemos la voz, el nivel, no el argumento, bajemos. De repente regresan y era una cosa, todavía era un poco terrible, pero no por lo del presidente, sino por la amenaza. Eso fue de todas maneras una gran obra del presidente Moreno. Ahora, por eso le pregunto, con esa experiencia que tuvo ya usted en la práctica, en el terreno, como se dice en el argot militar, ya en el terreno, y en la academia, ¿no le llama la atención la posibilidad, no le pique ese gusanito, dice la gente, de querer ser candidato? Porque por ahí oiga la posibilidad de que a usted lo buscan, de que a usted lo invitan, de que a usted lo están convocando para que se sume a una legión de políticos, y que podría ser asumir una candidatura, ya sea a la prefectura o a la alcaldía. ¿Es cierto eso o no? Bueno, Freddy, siempre va a haber la predisposición. Yo soy un apasionado, es mi formación, mi maestría Eso también, decía. le hice en aspectos de política y sobre todo soy un apasionado de la provincia de Loja. Siempre van a haber, siempre van a haber la predisposición cuando exista un proyecto de provincia, cuando exista un proyecto serio, que lo que necesita la provincia. Vivimos en la ciudad de Loja 30, 40 años con dos fuerzas políticas, con dos líderes, que al final tiene un retraso nuestra provincia de Loja, tiene un retraso nuestra ciudad de Loja. El cantón. El cantón, con un cantón maravilloso, con gente que tiene con un potencial, con mucho talento en nuestra provincia, con características geográficas que son fuertes, pero que también nos potencian en algunos elementos, los temas productivos, los temas turísticos. Exacto. Pero las características del talento de la gente en Loja creo que ha quedado no ha sido potenciado por las condiciones que tienen que generar los gobiernos locales. Y yo considero que en ese aspecto hay proyectos equivocados. Si existen propuestas claras de gente, de intelectuales, de gente de la ciudadanía, de gente de a pie, gente que pueda unir criterios y tener un proyecto, una Loja democrática, una Loja activa, una Loja retando al país entero, una Loja reclamando al país una deuda histórica que se tiene con el sur, y existen líderes que puedan empoderarse, desde luego que siempre habrá la predisposición para ir a un proceso electoral. En eso hay que decirlo, ¿no? El político dice, el pueblo me ha pedido. No, el pueblo no pide. ¿Sabe qué pide el pueblo? Que no lo molesten, que no lo fastidien. Luego, los líderes o las personas que quieren empoderarse tienen que tener el deseo de decir, sí, yo podría ir y asumir siempre y cuando existan estas características. Y ese es mi caso, estimado Freddy. ¿Qué dignidad le gustaría a usted? Bueno, mire, a mí los temas productivos siempre me han parecido, y creo que desde un espacio, no sé, primero sumar ideas para un Productivo candidato. lo hace la prefectura. Sí, por eso. La competencia es de la prefectura. Sí. Entonces, el hecho nos de que está diciendo que le gustaría la prefectura. Sí, mis características o a lo que me he formado y el conocimiento que he tenido y la experiencia también en la gobernación, creo que podría ser, porque uno tiene que pensar en dónde puedo yo servir de mejor manera, y es el caso. En dónde tiene Gallada también, amigos. O sea, bueno, dónde puedo sumar voluntades para poder hacer un buen trabajo. Me parece extraordinariamente. Sí. O sea, usted dice, yo voy a San Guillín, hay un teniente político que me conoce, un ex teniente político, o a lo mejor está ahora todavía en el cargo. O sea, me refiero a eso, o sea, hay una logística, es cierto, que favorece. Sí, amistades, gente que puede unir voluntades, equipos de trabajo, que es lo importante, estimado Freddy. Ahora, la línea política, ¿por dónde sería? Bueno, ¿Con qué organización? ¿Cómo sería? Bueno, eso tendríamos... ¿Qué le gustaría? Porque un poco degradada está la política partidista, de movimientos que se arman. 90.000 candidatos dicen que se van a participar. Yo soy una persona, en el país. Yo creo en la democracia, soy una persona que me identifico como humanista, y dentro de las organizaciones políticas que estén en esta línea, y más aún, lo que le comento Freddy, un proyecto grande, un proyecto fuerte, que pueda tener varias agrupaciones políticas, no para repartirse, Freddy, sino para trabajar por Loja. Loja no puede tener más improvisaciones. Ahora, ¿cuál en Loja hay un movimiento humanista? ¿Cuál sería?
Bueno, hay varias organizaciones que Humanos tienen todos, esto, pero ¿no? humanistas sí. Democracia, sí, Suma, bueno, son varias organizaciones que tienen estas líneas políticas, lo tenía este señor de la organización, este amigo, tenía, bueno, varias organizaciones Tomando en políticas, sí, 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 consideración sí, sí, que en realidad manda la persona, no el movimiento, porque en nuestro medio así es, sí, ¿no? no tenemos. No, no, Qué buen análisis, no, estimado no hay Freddy. fortaleza de las Nosotros, organizaciones políticas. sí, no hay una tradición partidista, sería el Eso. término, que lo tiene, por ejemplo, países como Argentina, ¿no? El que es peronista nace y lo hereda como si fuera también su equipo de fútbol, lo hereda también al tema partidista. No lo tenemos acá por el hecho de que no hay proyectos, digamos, fuertes, sino que siempre se han enfocado en liderazgos, en caudillos, y que todo va en torno a eso. Digamos, organizaciones que han podido sobrevivir en el tiempo, lo digo como un análisis, no sé, Izquierda Democrática, que tuvo su líder Rodrigo Borja, pero pudo construir, ¿no? Pero bueno, lo escuchaba ayer, creo que ya estaban divididos, digamos, peleados. Pero Exacto. bueno, no tenemos esa cultura partidista y es necesario el hecho Pero de poder entonces no hay fortalecerlo. que criticar, de repente criticábamos a los caudillos, a los caciques. Si la gente le gusta a la persona, no el partido, no la organización, no la doctrina, no sé si está bien, está mal, pero es cierto, no hay los partidos más fuertes que yo he visto en la vida, los partidos más poderosos son los que están en el gobierno. Bueno, esa es la dinámica del poder, ¿no? Ese es el punto. Sí, Una vez terminado el gobierno, cogen sus 4 bártulos y se larga cada uno bueno, para donde puede y emigra el nuevo gobierno y dice, no, pues yo fui, hombre, y yo te ayudé, ¿te acordás que desde que estabas ahí? No, yo... El otro le dice, no jodas, no te he visto nunca, hombre. No, pues le dice, yo estaba ahí. sí, bueno, Y así la discusión, y se van quedando, y se van metiendo. Y se van metiendo, y se van metiendo al nuevo gobierno, y se van quedando. sí, pero lo que No lo pasa saca nadie. lo que pasa es que no cumplen un proceso en el cual se sostenga en ideas, estimado Freddy. La cuestión es que se está sosteniendo en personas. La cuestión es que tiene que sostenerse en ideas, en pensamientos, en proyectos de país. Si usted tiene organizaciones políticas, y esa es la dinámica, hay que entenderlo. Mire, el partido sabe de dónde viene, de parte, y cuáles son las funciones que tiene que cumplir una organización política o un partido político, poder encauzar las demandas ciudadanas hacia el Ejecutivo o hacia el Legislativo. Esa es la dinámica, por eso partido es una parte, y que el individuo solo muchas las veces no puede tener un accionar y no puede llevar sus ideas, sino que necesita de una organización política porque la democracia está estructurada de esa manera y las organizaciones, los movimientos son los que pueden llevar. Entonces es fundamental que no nos tenemos que apasionar por personas o individuos o por agrados o desagrados, me cae bien, me cae mal, sino que lo que tiene que entenderse son las ideas y los proyectos en cada uno. Y Loja, la provincia de Loja y los cantones de Loja han sido improvisados y se los ha visto como espacios de poder como un aspecto hasta precario, estimado Freddy y amigos oyentes, un aspecto de sobrevivencia, parece como una cacería de león, ¿no? El león caza, destruye la presa, logra, vienen las llenas y luego se vendrán, llenan de comida que nunca trabajaron. Esa es la política que nos está sucediendo, estimado Freddy. ¿Por qué? Porque la ausencia de las ideas. Tenemos que ser positivos también, ¿eh? Tenemos que ser positivos. Eduardo, se nos va el tiempo. Bueno, entonces es inminente su candidatura, ¿no? No, lo estoy diciendo. Si se suma, estimado Freddy, si se suman unas ideas claras, posterior a eso hay que medir. La política es medir. Medir quiere decir el grado de aceptación, que usted tenga. Sí, basta de aquel político que hace encuestas en el patio de la casa, ¿no? En el patio de la casa siempre gana o no. O que dice, la gente me está pidiendo. Le digo, Freddy, y a los ciudadanos que están escuchando, la gente sabe qué pide, que no le molesten, que no le fastidien, eso pide la gente. La gente me está pidiendo que vuelva, que sí. Y yo le digo, hombre, ¿no te reíste? ¿Qué me voy a reír, hombre? Y si no me pongo bravo cuando dicen eso. Me contó un amigo que le había dicho, la gente me está pidiendo. Sí, muy demagógico en ese sentido. Pero han destruido esta ciudad y están pidiendo. Le digo, hombre, pero tienes que reírte. No, y este amigo en realidad no es muy coloquial, así como uno, porque yo de mi parte aquí, una vez que salgo de estos, a mí me da risa en realidad, a cada rato, más aún cuando me río. Dice este mensaje, voy a dar los mensajes porque se nos acaba el tiempo.
Pregúntale al entrevistado si en caso de ganar también pedirá que los trabajadores de instituciones públicas con nombramientos sean despedidos. Le pregunto, le corro el traslado de pero porque quiero que sea así rapidísimo. ¿Salió gente en la gobernación cuando usted estuvo de paso por ahí o...? Eficiente, ¿no? Se tiene personal y se lo tiene que hacer eficiente. Hay temas ahí burocráticos dentro del talento humano y a veces no se puede uno desvincular a una persona, sino que se tiene que seguir un proceso. Yo considero que las instituciones o el talento humano, mire, hay que tener mucho cuidado con esto en la administración o en nuestras administraciones, en alcaldías, en gobiernos provinciales a nivel del país. El mayor presupuesto se está destinando a pagar empleados, a pagar trabajadores. Bueno, en ese sentido se tiene que tomar acciones y sobre todo se tiene que ser eficiente, ¿no? Si usted tiene 2,000 trabajadores, bueno, tiene que saber qué está haciendo cada uno. Tiene que haber varios elementos. Y qué bueno, Freddy, hablar de estos aspectos. En los municipios se tiene que hacer eficiente. Se tiene que ser eficiente y se tiene que hacer algo que no se hace, es la rotación del personal. ¿Por qué, estimado Freddy? Usted va a un municipio y la persona que está atendiéndole, tal vez él tiene su nombramiento y está 10 años en ese cargo y ya está muchas las veces hasta cansado. Por eso es importante la rotación en estos espacios para que puedan conocer de otros elementos, ser eficientes también. Un par de mensajes más. Le voy a leer. Dice, son largos. El señor 3 años en la gobernación y dice que tiene experiencia. En Loja sí hay una entidad humanista, la Cruz Roja, le dice. Otro mensaje dice, buen día, sería una opción muy buena, Eduardo, para la prefectura. Otro mensaje dice, buenos días, por favor, ¿a quién se puede pedir ayuda en el Sindicato de Trabajadores del municipio de Loja? El secretario Cango sigue sacándoles plata a los trabajadores, ya tiene carro, casa, más quiere y le da ahí algún insulto. Yo creo que, a ver, me preocupa porque comienzan los troles a hacer un ataque, me dice un amigo. Mire, ese es otro elemento, estimado Freddy. Se lucha. Me dice un amigo, Freddy, dice, hay uno que escribe mensajes a través de Facebook y que se llama Melesio Zarango. Te sugiero lo bloquees, solo te pasa insultando. Y lo van a ver y es un gringo en la casa. Es un gringo, le pasa insultar. Entonces, el acto bajo... Pero ¿qué evidencia esto, estimado Freddy? ¿Qué evidencia? Que estamos Primero, luchando acto nosotros... de cobardía. No, que estamos luchando con poderes grandes en nuestra provincia de Loja, que han venido por muchos años, que han tenido presencia, y que solamente la sociedad unida, los lojanos unidos, pueden derrotarse y poder tener con ideas claras, lo digo, con ideas claras, y obviamente con personas que se puedan empoderar para poder hacer estos cambios. Loja tiene muchos retrasos. Uno de los temas o de la problemática que se tiene desde el gobierno más pequeño, desde los gobiernos parroquiales a los gobiernos cantonales y provinciales, son la calidad de las obras, estimado Freddy. Y en eso hay recursos, sí, pero trabajándolos con eficiencia, dándoles prioridad, entendiendo la vocación productiva de cada uno de nuestro territorio, podemos saber a qué debemos apuntar y cuáles son los elementos, y eso nos da las líneas de qué también, en qué debemos fortalecer a nuestros jóvenes, en qué conocimientos técnicos, tecnológicos podemos fortalecer. Tenemos una provincia maravillosa y tenemos que unirnos para poder trabajar por una Loja mejor, estimado Freddy.